Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenos días. Llegamos a la porción número 8, una nueva parashá que se llama Vaishla. Y esta semana vamos a estudiar Génesis capítulo 32, versículo 4, hasta el capítulo 36, versículo 43. Y esta octava porción de la Torá relata más de la vida del patriarca Jacob, pero esta vez veremos todo lo que sucede a su regreso a la tierra prometida, luego de que él recibe a través del Eterno la instrucción de regresar con su parentela. En su regreso tiene un encuentro con Esaú, el tan temido encuentro, y luego veremos cómo su hija Dina es violada a manos del príncipe de Shechem, cómo muere Raquel dando a luz a su hijo Benjamín, y vemos cómo Jacob se prepara para una nueva etapa de su vida ya como patriarca de Israel. Y hoy vamos a estudiar la primera lectura o porción que corresponde a Génesis capítulo 32, versículos del 4 al 13. Y aquí vemos cómo Jacob envía mensajeros a Esaú para informarle que estaba de regreso hacia Canaán y que quería hacer las paces con él. Los mensajeros retornan con la noticia de que Esaú se preparaba con un batallón de 400 guerreros que saldrían al encuentro de Jacob, y esto hace que nazca en Jacob un temor. Entonces, es interesante ver cómo la misma escritura nos dice que en el capítulo, estoy leyendo del capítulo 32, versículo 1. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles del Eterno le salieron al encuentro, y al verlo Jacob dijo: este es el campamento del Eterno. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Y entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom, y le dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob: he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces vemos aquí cómo aún el Eterno le dice a Jacob que siempre iba a estar con él. Todavía hay un temor fuerte de parte de Jacob hacia su hermano. El miedo de Jacob y su preparación en medio de ese miedo nos muestra que la angustia que tuvo fue tan grande, ese temor fue tan profundo, que lo llevó hasta sentir pánico. Antes de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, Jacob contacta a su hermano Esaú. Esaú ya no vivía en la tierra prometida. De acuerdo a lo que nos está relatando la escritura, Esaú estaba viviendo en Seir. Él ya no vivía cerca de sus padres en Hebrón, sino que se había trasladado o mudado a Seir. Y en la Biblia no nos dice que él fue expulsado de la tierra, sino que se fue por su propia voluntad.
Seir era el territorio al sur del Mar Muerto, lo que hoy conocemos como el sur de Jordania. Y es una tierra muy desértica y despoblada. Entonces Esaú tomó ese territorio y lo hizo suyo y se convirtió en el rey de Seir y le dio a esa tierra un nuevo nombre, que era su otro nombre o su apodo. Le da el nombre de Edom, que significa rojo. Entonces Jacob pudo tratar de pasar desapercibido, pero no lo hizo. Y aunque Esaú estaba lejos, Jacob decidió enviarle un mensaje contándole de su regreso. Y en lugar de evadir la confrontación, podría decirse que, en cierto sentido, se enfrentó a ella, la provocó. ¿Por qué? Porque envía mensajeros y le avisa a su hermano que él venía de regreso y que no venía solo. Entonces, ¿cómo responde Esaú al mensaje que le envía a Jacob? Esaú no respondió enviando un mensajero, sino que los mismos mensajeros de Jacob regresaron y le dijeron que él venía a su encuentro, pero no venía solo, venía con 400 hombres. Y esto daba la impresión de que podía ser o no un encuentro amistoso, y aquí es cuando entra el temor, la angustia en Jacob, porque al él no saber, él no haber recibido una respuesta de su hermano, él realmente todavía no sabía con qué corazón, con qué pensamiento venía Esaú a su encuentro. Entonces es aquí que él divide su familia en 2 campamentos para protegerlos. Y entonces viene un punto muy interesante de esta porción, y es su oración. Jacob clamó al Eterno pidiéndole protección, y en ese momento él le recordó al Eterno sus promesas, la promesa que él le había hecho de que lo iba a traer de regreso con bien y que él estaría con él. Génesis capítulo 32 del 9 al 12 dice: y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera, y a mi hermano, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces vemos aquí que Jacob clama al Eterno y le recuerda al Eterno lo que él le había prometido. Jacob le había obedecido y ahora le pedía al Eterno que cumpliera con su parte. También hizo referencia a la promesa de Abraham, la cual él recibió de su padre como herencia espiritual. Jacob ya había visto que el Eterno cumple su palabra y por eso oró con fe, sabiendo que el Eterno es bueno y justo. Y también oró con humildad, reconociendo que no merecemos la misericordia divina, pero el Eterno la da a quien quiere y porque nos ama. Hermanos, de esta oración podemos obtener una gran enseñanza. La oración de Jacob está basada en 3 puntos, 3 cosas fundamentales. La primera, confianza en las promesas, porque él le dijo: me dijiste. Humildad, porque él, hermanos, no se engrandeció a los ojos del Eterno, sino que reconoció que el Eterno es grande y poderoso y que no somos nada. Cuando él dijo: indigno soy de tu misericordia. Y la tercera, sinceridad. Hermanos, debemos siempre orar con sinceridad,
Él le dijo, yo le tengo miedo. Hermanos, y muchas veces creemos que el Eterno no ve nuestro corazón, que Él no sabe lo que nosotros estamos sintiendo o estamos viviendo. Pero Jacob no estaba en este momento de la oración ya confiando en sus propias fuerzas, sino en la misericordia, el amor y las promesas del Eterno para su vida. No escondió su temor y con sinceridad le habló sin fingir, sin aparentar, sin ocultar nada, hermanos. Y le dijo, yo le tengo miedo. Y es importante que cuando oremos al Eterno, la oración venga del corazón, que sea honesta. No debemos orar fingiendo algo que no estamos pensando ni sintiendo, ni mucho menos algo que no somos. Porque a los demás, hermanos, a nuestros hermanos, nosotros podemos engañarlo, pero al Eterno nadie lo engaña. El Eterno conoce y ve más allá de lo que nosotros podemos ver o de lo que nosotros podemos expresar. Él puede ver dentro de cada uno de nosotros. Entonces, Él, al hacer referencia a las promesas de Abraham, a las promesas que el Eterno le había hecho, le muestra al Eterno que confiaba en eso que Él le había prometido. Él reconoció que no merecemos la misericordia divina, pero que el Eterno la da porque nos ama, y Él se aferró a esas promesas. El mundo puede que nos engañe, como yo dije anteriormente, podemos engañar a nuestros hermanos, a las personas, pero al Eterno nadie lo puede engañar. Entonces, vemos que la Escritura nos continúa con el relato y nos dice que él entonces pasa la noche en ese lugar y que divide el campamento en dos, y que entonces comienza a preparar regalos para cuando llegara el momento de encontrarse con su hermano, él pudiera honrar a sus hermanos de la manera que en esa época se utilizaba, y también apaciguar la ira de su hermano. Aquí también podemos ver que cuando nosotros tenemos algún problema con alguien, debemos resolverlo. La misma Escritura nos dice que no debemos llevarle una ofrenda al Eterno. Y esto no habla solamente de ofrenda económica, te habla de oración, de adoración, sin tú antes arreglar los problemas que tú tienes con un hermano. Entonces, el miedo de Jacob no era correcto, pero la humillación con la que le pidió al Eterno hizo que cuando llegó el momento del encuentro con su hermano, ocurriera el milagro de que su hermano aceptara su perdón, lo perdonara y ambos pudieran continuar hacia adelante. Shalom, shalom.